Gracias, Melanio, por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en este día tan importante del inicio de clase. Gracias por la invitación, Yanessi. Buenas noches y buena suerte. Efectivamente, hemos tenido un inicio de docencia en el día de hoy como medio atípico. Sí. 18 meses después de que nuestros niños, niñas, debieron abandonar las escuelas por la terrible crisis sanitaria que nos trajo el COVID-19, hoy se llama a la vuelta a las escuelas con el modelo tradicional de presencialidad, deseado y esperado por muchos, pero con más interrogantes que respuestas. A nosotros nos hubiese parecido mucho más plausible que, por ejemplo, el año escolar, cuyo calendario lo define el Consejo Nacional de Educación, hubiese sido el mismo para todos. Pero aquí tenemos colegios de élite ya que tienen 2 semanas trabajando. En estos días me respondían en un tuit cuando hice el cuestionamiento de que si yo me oponía entonces a que los colegios que estaban listos hubiesen iniciado adelante. A mí me parece muy bien. Todo el que estuviera en condición de retomar la presencia de los niños y niñas, nuestros alumnos y alumnas de las escuelas, bienvenido sea, porque de hecho uno de los factores que más negativamente puede influir en la presente generación de alumnos y alumnas es esa falta de interacción, esa falta de contacto con sus docentes, de interacción entre ellos, y muchos padres, incluso madres, estaban deseosos de que se diera esa oportunidad. Ahora, eso tiene que ser con algún grado de certidumbre, de seguridad, de confortabilidad, porque pudiéramos entonces tener secuelas que nos obliguen, como pasó en muchos países, a volver a cerrar las escuelas. Entonces, yo hubiese preferido que se hubiese tomado una fecha de septiembre, digamos la primera semana de septiembre, 9, 10 de septiembre, y se diera apertura al año escolar con un cierre al 30 de julio. Y dejar un margen para que escuelas y colegios pudieran ir integrándose progresivamente en la medida en que tuvieran resueltos los problemas de habituallamiento de las escuelas, de condiciones de higiene asequibles y aceptables, y sobre todo la seguridad de un protocolo de seguridad, de unos códigos que no están claros hoy todavía. Y cuando uno ve algunas fílmicas se da cuenta de que no se respeta el distanciamiento social, de que no están aseguradas esas condiciones mínimas que implica que tengan todos los niños y niñas y los profesores su mascarilla, que tengan el gel desinfectante de las manos, que las escuelas tengan la garantía de agua potable, agua en los sanitarios, de manera que este elemento pueda asegurar unas condiciones mínimas de interacción en esas escuelas. Eso no lo hemos visto. Melanio, independientemente de esa situación, esa realidad, veo muchos reportes de escuelas como que no habían sido debidamente acondicionadas para dar inicio al año escolar. ¿Ustedes cuáles son las informaciones que manejan sobre esa situación? Aquí debemos tener escuelas, digamos, que puedan recibir entre 75 o más alumnos, unos 6.000 planteles. Y el ministro habló en varias oportunidades de que ellos estaban sobre los 5.000 planteles reparados o acondicionados. Nosotros tenemos serias dudas de que eso se pudiera lograr. Y lo cierto es que hoy, más que celebrar la fiesta de la vuelta a la escuela, lo que hemos tenido, y he visto justamente este canal y otro canal de esta planta, las quejas de las familias, las quejas de los docentes, la queja de un director, un cura, que fue amenazado porque reclamó que su escuela no le habían hecho la reparación que correspondía. Le habían dicho, como decimos en dominicano, le habían dado un paño con pasta. Entonces, así no se puede. Las aulas, las escuelas dominicanas, que deben ser ya
por encima de las 35.000 aulas, requieren mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es el que simplemente hay que hacer una limpieza, algunas paredes lijarlas hay que lijarlas y darle pintura. Son, digamos, las escuelas más recientes que han sido construidas en los últimos 10 años. Pero aquí hay escuelas que datan de la era de Trujillo. Tú te vas a la escuela Haití, la escuela Chile, aunque se han hecho, la propia escuela República de Nicaragua, aunque se han hecho modificaciones y actualizaciones, son escuelas que en lo fundamental, su estructura, datan de la década de los 50 y de los 60. Esas escuelas requieren siempre mantenimiento, no solamente preventivo, sino correctivo. Ahí siempre hay problemas de filtraciones, ahí hay problemas en instalaciones sanitarias, ahí hay que estar encima de esas instalaciones cada año para que no se produzca el deterioro. Yo no estoy seguro que el Ministerio de Educación pudo cumplir con al menos el 50% de esas reparaciones. Y en esas condiciones habría que pensar que este año no pudo tener un inicio exitoso. Mire, con relación al tema del cuerpo docente, porque incluso todavía hay un concurso en camino que no se ha concluido. Los reportes que ustedes tienen, las aulas tienen los profesores que necesitan para poder impartir docencia. ¿Qué va a ocurrir con este tema? Inició el año escolar, pero todavía no tenemos seleccionado el personal docente. Yo siempre he sostenido que un ministro de Educación se gradúa cuando está en capacidad de organizar con éxito el inicio de un año escolar. En mi caso, cuando fui designado por Leonel Fernández el 17 de agosto del 2008, yo encontré el año montado por Alejandrina Germán, que había sido la pasada ministra. Yo simplemente me monté en lo que ya estaba planificado y montado. Sin embargo, mi primer año, para yo organizar el año escolar 2009-2010, nosotros comenzamos 6 meses antes. 6 meses antes tú tienes que establecer, hacer un levantamiento una vez tenga los alumnos que fueron promovidos, los bachilleres que egresaron, los alumnos de preprimario que ingresan ese año, se hacen proyecciones. Entonces tú haces un levantamiento de las escuelas que requieren mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo. Y con esa planificación, además hay que comenzar a trabajar la edición de los registros. Este año no hubo registro. Y el registro es la bitácora, es donde el maestro hace la historia del curso, hasta el propio trabajo de los niños, las niñas. Pero ¿y el tema de los docentes? No, a eso voy. ¿Qué otra cosa? Bueno, cada escuela proyecta su inscripción, incluso muchas hacen preinscripción, y se plantea al ministerio, yo necesito una determinada, incrementar mi carga horaria porque tengo más alumnos que se me inscribieron en media, o yo necesito crear varios niveles más de primero o segundo grado porque tengo una matrícula que me supera la anterior, o simplemente yo requiero como docente los mismos que terminaron el año pasado porque mi matrícula no se alteró. Y debo decirte de paso, Yanesi, que en el caso de República Dominicana hay la facilidad de que la población estudiantil es vegetativa. En los últimos 10 años no ha habido crecimiento. 2.8 millones de alumnos en todo el sistema educativo dominicano. 1.8 en el nivel de las escuelas públicas y unos 800.000 que reciben el servicio en los colegios privados, sobre todo en los niveles de inicial y de primaria. Entonces, si tenemos una población estudiantil de 2.8 de alumnos y eso no ha variado en los últimos 10 años, eso te facilita la planificación. ¿Qué debe entonces hacer un ministerio? ¿Cuántos maestros se jubilaron? Se jubilan anualmente entre 5 y 7.000 docentes, porque hay un rango de edad, y como se jubilan con determinados años, 30 años automáticos, ya tú sabes para el próximo año cuáles cumplen con esa barrera, y entonces ya tú prevés también cuántos van a ser jubilados. Si tú, por ejemplo, en el 2019 fue que se hizo el último concurso, se requerían 7.000 docentes y se hizo un concurso en que participaron 51.000 postulantes y pasaron las pruebas 6.000 maestros, un 12%, muy bajo. Incluso dentro de la gestión de nuestro gobierno hubo sus quejas, porque los maestros se quejan en el sentido de que el diseño de las pruebas, la plataforma utilizada,
no se correspondían con lo que ellos esperaban en términos de las competencias que implica un examen, conforme lo establece el currículum, y su propio modelo de formación que han tenido en las universidades. Pero al menos se pudo completar esos maestros que se requerían, 7.000 con los 6.000 que pasaron, y el registro de elegibles de concursos anteriores que habían quedado, como decimos, en piquera. Entonces ahí se completó y se pudo trabajar ese año 2019-2020 con los 7.000 docentes adicionales. Ahora, ¿qué es lo que plantea este ministerio? Este ministerio llamó a concurso a más de 100.000 postulantes para 19.000 plazas. Y esas 19.000 plazas se justifican. Ahí hay una interrogante que las autoridades deben responder. ¿Por qué 19.000 plazas cuando en un estudio que se hizo este año se establece que más de 200.000 niños se fueron, tuvieron ausentismo escolar, desertando de las escuelas porque de alguna manera no pudieron conectarse, no pudieron mantenerse durante el año escolar? Sí, pero este tema de iniciar el año escolar sin elegir el personal docente, ¿cuál es el conflicto que te genera? Y te digo porque tuve una experiencia una vez que aparece, va a ser una firma que es uno de los diarios nacionales, en que yo fui al liceo Víctor Garrido en el INVI, y yo tuve que coger un borrador y una tiza. ¿Por qué? Porque no había profesor de matemáticas en ese momento. El director de escuela le dice a través del distrito educativo y la dirección regional a las autoridades del ministerio: a mí me hacen falta tantos docentes porque tengo tantos grados o tengo tal carga horaria en media. Y el ministerio tiene que darle respuesta a eso con el concurso de oposición que se orienta. ¿Qué resulta? No solamente que en San Juan no pasó uno de 180 o en Barahona no pasaron ninguno, es que en San Juan se necesitan tantos profesores del área de idioma o del área de matemática o del área de lenguaje. Es un proceso muy complejo y hay que establecer una tabla de especificaciones y hay que tomar un baremos para poder establecer con una serie de pruebas que se escogen de un banco de ítem cuáles pruebas de esos docentes pudieran rebasar con las competencias mínimas requeridas para poder atender determinados grados o determinadas materias. Eso implica un proceso de planificación. Eso no se puede hacer al vapor. Eso no se puede improvisar. Y por eso ha sido un fracaso esta convocatoria a concurso, con el agravante de que muchas escuelas hoy de seguro tienen 7 u 8 maestros cuando requieren 15 o requieren 12. ¿Y qué va a ocurrir? Que encima de esto, los genios que están asesorando al ministro de Educación le llevan a decir que inscriban a todos los niños y niñas. Hay escuelas que sencillamente tienen los padres que buscar opción por otro lado porque esa escuela no tiene cupo. Porque tiene solamente 7 aulas o 6 aulas y la matrícula que tiene del año anterior llenan ese cupo. Si tú inscribes más alumnos, tú vas a tener entonces aula con 40, 45 y hasta 60 alumnos en un momento en que el COVID no ha desaparecido. La variable delta, según las autoridades, ya está en el país y eso es una bomba de tiempo. Señores, en este campo no se puede improvisar y el signo distintivo del inicio del año escolar es la pura improvisación. Además de ese tema, entonces, las informaciones que ustedes tienen por ser parte del sector educativo, ¿cuándo van a retomar el concurso? ¿Cuáles criterios se aplicarán para elegir el personal docente si no pasan las pruebas, la cantidad que se requiere? ¿Cómo que se ha discutido con relación? Esa es una gran interrogante, porque además de que en cantidad, dice la prensa que pasaron 528 de 11.000 y tantos postulantes. Se están buscando 17.000 docentes para plaza. Ojalá y no se le ocurra con toda la presión de empleo, la presión clientelar que generalmente se copan los ayuntamientos en este país, que entiendan que en educación se puede. Porque si recientemente se ha dicho que el 62% de los niños de 10 años dominicanos no pueden leer un texto simple, lo cual es un refrito. Ya yo lo había dicho eso en el 2016, cuando hicimos una comparación de las pruebas regionales, las pruebas PISA y las pruebas nacionales. Ya yo lo decía, pero aquí
hay veces que una información vieja te la presentan como nueva y crean ruido, porque somos como tenemos los escrúpulos de María Gargajo, como dicen. Entonces, ciertamente, ahí hay un problema muy serio. ¿Qué es lo que ha pedido mi partido? ¿Qué es lo que han pedido educadores? Y he escuchado incluso educadores que vienen del propio ámbito de las autoridades de gobierno, o que al menos apoyaron en la campaña Luis Abinader. Que hay que volver al diálogo, hay que volver al pacto educativo. En el pacto educativo se especializan varios títulos de ese pacto educativo al tema de la profesionalización docente. Cómo atraer a los más talentosos a estudiar pedagogía, cómo garantizar los concursos de oposición para todos los docentes, cómo asegurarse una promoción en función de evaluaciones continuas, e incluso para el tema de la pensión y la jubilación, cómo pasar entonces al retiro. Pero al mismo tiempo, en días pasados o meses pasados, aquí hubo una discusión sobre la anulación de los parámetros de la ordenanza 0915 del MESI. Ustedes recordarán, esa ordenanza del año 2015 establece unos parámetros. Es como si fuera una valla en que tú tienes unos indicadores que para tú poder como universidad brindar esa carrera de pedagogía, tiene que cumplirlo. Entonces lo que se plantea, lo que se ha planteado, incluso cuando asumió el nuevo ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, es que ese baremo lo iban a bajar. ¿Por qué? Porque las benditas universidades, con el tipo de exigencia que plantea la ordenanza 0915, estaban perdiendo competitividad, estaban perdiendo alumnos, y las carreras se habían inscrito muy pocos postulantes. Porque es que la carrera docente exige talento. No pueden ir los peores, no pueden ir los que peor nota sacan en el bachillerato, no puede ir cualquier persona. Que yo he tenido experiencia, no por razones sociales, pero una persona que es doméstica y bueno, hay una profesión que está garantizada, es segura, tiene buenos salarios, yo voy a estudiar magisterio. A lo mejor esa persona nunca ha leído un libro. Bueno, bastante triste la realidad de nuestro cuerpo docente. Pero hay otros temas con relación al tema educativo, al inicio del año escolar que siempre viene. El tema de los textos escolares. ¿Qué información ustedes tienen? ¿Están disponibles? ¿Los alumnos contarán con todos los cuadernillos, los cuadernos de trabajo, los textos básicos? ¿En qué va ese proceso? Humberto Eco hablaba de que tenemos que aprender a cerrar ciclos. Nosotros comenzamos cosas y las dejamos inconclusas. No cerramos ciclos, no cerramos anillos. Antes de iniciar este año escolar, había que evaluar el pasado. Y te voy a compartir, no es un antojo. Es más, nosotros depositamos un documento en el Consejo Económico Social el 21 de julio. En este periódico lo compartimos con ustedes. Y luego el señor Toribio, presidente del Consejo Económico y Social, nos contestó, nos respondió de que se estaban nombrando unas comisiones para evaluar la efectividad del monitoreo que se había tenido con el pacto educativo. ¿Y cuál es el resultado? ¿Todavía no tienen resultado Todavía de no esa tiene comisión? resultado. Entonces, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, hizo una encuesta. Su Instituto de Estadística, UIS, hizo una encuesta para junio, julio, octubre del 2020, y la tercera ronda se implementó entre febrero y junio del 2021. ¿Y sabe a qué se refiere esa encuesta que hizo UNESCO con apoyo de la UNICEF y con apoyo de los países de la OCDE, que también aplicaron en la encuesta? Lecciones sobre la recuperación de la educación. Hallazgo de una encuesta del Ministerio de Educación en medio de la pandemia del COVID-19. Ese es un documento, yo logré bajar el resumen ejecutivo, está todavía en inglés, y traducirlo, pero entre otras cosas abarcó 143 países que respondieron al cuestionario de UNESCO desde los ministerios. Y esa encuesta plantea una serie de conclusiones. Habla sobre el cierre de las escuelas y los calendarios. Y solamente voy a compartir contigo dos elementos fundamentales: evaluaciones de aprendizaje y la remediación. Dos temas esenciales que en este país no se ha hecho.
y se promovieron los alumnos de manera automática y se suspendieron las pruebas nacionales y nadie conoce con qué opciones usted está promoviendo alumnos que no han cumplido con el dominio de las habilidades y competencias que plantea el currículo y usted lo está promoviendo al ciclo siguiente, trasladando una educación que de hecho tiene un desempeño precario al curso siguiente. Al final es un ciclo pernicioso. Vamos a tener alumnos mediocrizados en la educación media, van a la universidad con profesores mal preparados que también lo van a formar mal y es un ciclo pernicioso que condena al país a vivir en el atraso. ¿Qué dice ese estudio de UNESCO sobre los aprendizajes? Evaluación de los aprendizajes. Las evidencias preliminares de todos los países desarrollados, desarrollos medios y más atrasados sugieren que los estudiantes afectados por el cierre de las escuelas están experimentando una reducción absoluta en los niveles de aprendizaje o un progreso más lento de lo esperado en un típico año. Y aquí lo grave. Tal impacto puede afectar desproporcionalmente a niños desfavorecidos, los que no tuvieron acceso a los programas de televisión y de radio, los que no tienen acceso a internet o los que comienzan como ahora, 3 semanas después que comenzaron los colegios privados. Y entonces dice una distribución desigual de oportunidades para acceder al aprendizaje a distancia. Los resultados de la encuesta revelan que a menudo el grado de pérdida de aprendizaje no es medido, pero se entiende que es grave. Y el último, el punto 5, son tantos, pero el quinto, para no abusar de tu tiempo, remediación. Como resultado de los niveles de aprendizaje más bajos durante el cierre de las escuelas, muchos niños corren el riesgo de volver a la escuela sin haber asimilado adecuadamente el contenido del curso requerido de su grado. En estos casos se requerirá educación correctiva para lograr que los niños vuelvan a la normalidad. ¿Se ha hecho esto en este país? ¿Conoce el país de alguna evaluación sobre el impacto que tuvo la inversión de más de 25.000 millones de pesos en compra de equipos y tablets electrónicos, 19.000 millones, 5.000 en alquiler de espacios de televisión y pago de productores de los programas, y 1.100 millones de pesos en una supuesta capacitación a docentes? No conocemos el impacto. Otro tema importante que siempre queda pendiente y que se observa mucho en el tema del inicio del año escolar es el desayuno. ¿Cómo los reportes que ustedes tienen con relación a eso? Y me hablaste también en el segmento anterior de los textos. Ajá. Y me extendí porque quise citarte el estudio de investigación de UNESCO. Mira, una de las fortalezas en la gestión del PLD, primero con Leonel, cuando se comenzaron a instalar los laboratorios de computadoras y se entregaron también computadoras a docentes y alumnos, y en los últimos años de Danilo, el apoyo a los estudiantes fue fundamental. Y porque se entendió, y quizá ahora la gente me pueda comprender, yo recuerdo que en un almuerzo de los medios corripios yo dije que si a mí me duplicaban el presupuesto de educación, estoy hablando del 2010, de 2% del PIB que era en ese momento, me lo duplicaban, yo no iba a tener cómo gastar todo ese dinero en un año. De ahí entonces el expresidente Fernández dijo que no solamente era invertir más, sino que había que tener planes, y que si no se tenía plan, esos recursos podían irse por el sumidero. Y yo decía, sí, a mí me parece que lo importante es gastar más y gastar mejor. Y la forma más científica, más adecuada de hacerlo, es que se vaya incrementando progresivamente el presupuesto. Y por eso en mi gestión, en mi plan estratégico, comenzamos con 1.9 en el 2008 y planteamos elevarlo hasta el 4.13 en el 2012, cuando se supone que entregábamos la gestión de 4 años. Lamentablemente no fue así, vino todo el problema de la demanda, de la coalición digna. El propio presidente Fernández nunca entendió con claridad que era una demanda ya, porque el 4% no era un puerto de llegada, era un puerto de partida. Ya en ese momento había países que duplicaban el 4%, como Costa Rica. Sí, pero con relación a los temas que tenemos, los entonces, no, lo que te quiero decir es que el tema de la asistencia a los alumnos fue fundamental,
porque en los gobiernos del PLD siempre se dio asistencia de uniformes, de libros, y sobre todo en los últimos tiempos, además del desayuno escolar, que ya venía de gestiones anteriores, se hizo énfasis en el almuerzo escolar y la merienda como parte de la jornada extendida. Y se entiende, y para mí fue de los más importantes aportes en las diferentes gestiones de los ministros de la administración Medina, porque por un lado paró la deserción escolar, la disminuyó al mínimo. Si los alumnos tenían el desayuno escolar y su almuerzo, y además habían las aulas para recibirlo, eso te garantizaba la permanencia de los muchachos en las escuelas. Para mí ese es el mayor aporte, independientemente de que quedamos a deber en el tema de los contenidos y la calidad de la educación, el tema pedagógico. ¿Qué resulta? Hoy llueven las quejas, y lo vi en varios noticiarios. No estaba el desayuno escolar. ¿Por qué? Porque la marca de este inicio, y no es un problema, es que duele, como dice Sodarelli de los centros salesianos, duele, el que le duele la educación y mi vida ha sido de la educación. No se puede hacer politiquería con la educación, no se puede hacer propaganda con la educación. Aquí se hizo un acto de clausura de un año escolar, lo nunca antes visto, y no se hizo un año de inicio, una apertura formal en que tuviésemos garantía de que al menos el 75% de las escuelas funcionaran. Yo no creo que llegamos al 50% hoy, de las que pudieron abrir. Y en esas condiciones, 18 meses después, insisto, de que los niños estuvieran fuera de las escuelas, tienen muy poco brillo lo que se ha hecho. Con todo el agravante de escuelas sin reparar, sin condiciones sanitarias, sin los maestros que demanda una población estudiantil demandante, sin el protocolo de seguridad que garantice la vida y la salud de niños y docentes, sin la asistencia de ese desayuno y almuerzo escolar que es fundamental para muchas familias vulnerables. En esas condiciones, y no te voy a hablar de texto, porque si eso no estaba dado, imagínate tú los textos y otros materiales. Se ha dicho de la tableta, de los dispositivos electrónicos, ojalá y le lleguen. Yo hice un arqueo, yo llamé a varios directores de escuela y nada de nada. Ay, Dios mío, pero usted no lo escucha usted hablando del inicio del año escolar y todo indica fracaso, que no están preparados los planteles, no tienen seleccionado el personal docente faltante, que no, usted dice que los textos, si no tienen el desayuno, menos van a tener los textos. Yo espero que no se cumpla nada de lo que usted está diciendo. Pero no soy yo, tuviste los trailers. El tema del concurso, lo más elemental, 19.000 docentes y no se pudo hacer un concurso de oposición para tener ni siquiera 500 asegurados. Por ahí comienza. Para tú tener unas escuelas funcionando, necesita ¿qué? Lo fundamental que es un espacio, unos alumnos y unos maestros. Pero el ministro de Educación, Roberto Fulcar, anunció que para este año escolar se va a introducir la lectura de la Biblia en las escuelas. ¿Usted comparte eso? Yo emití un tuit en días pasados, como siempre aparecen los fundamentalistas, diciendo que yo me estaba oponiendo a la lectura de la Biblia, malmente. Durante mi gestión yo tuve 3 reuniones con la Asamblea de Episcopado, discutiendo qué, el contenido de la materia formación humana y religiosa, antes de que se hable de la educación católica. Y decíamos, no, el humanismo cristiano es un valor universal. Entonces, lo que se imparte en las escuelas deben ser unos contenidos que igual satisfagan a los practicantes, los fieles de la Iglesia Católica, como también de otras iglesias cristianas. E incluso la propia Constitución y las leyes dominicanas establecen la libertad de cultos. Y por consiguiente, lo establece la propia dispositivo normativo de educación. Si hay un determinado musulmán o cualquiera de estas denominaciones que no quiera tomar la formación humana religiosa cristiana, no está obligado a hacerlo. Y eso no le impide pasar de grado. De manera que ese es un tema que debíamos verlo en esas condiciones. Que yo decía que en una sociedad de base religiosa cristiana tan amplia, podría afirmarse que en la totalidad de los hogares disponen de una Biblia, en ocasiones de más de una Biblia. Entonces, ¿cuál es la gracia de entregar Biblia en las escuelas
cuando se imparte la formación humana y religiosa en base a un texto que ha sido discutido, consensuado con las autoridades de la iglesia y con un equipo magnífico de pedagogos que ellos tienen. Y a mí me tocó reunirme con ellos. Entonces, en la educación sexual, en esa escuela, ¿usted comparte eso? Mira, cuando se discutió el pacto educativo, hubo un conjunto de consensos y de disensos. Los consensos son los que se han estado impulsando desde 2014, y otros planteamos que se han retomado ahora. Los disensos tuvieron que ver con la educación laica y la educación sexual. La iglesia se opone. Yo tengo que ser partidario, yo soy un hombre que cree en la ciencia. Naturalmente que la educación sexual no la puede impartir cualquier persona, ni a la loca, porque ahora hay muchas agendas alocadas por ahí. Tiene que ser impartido por profesionales del área, porque estamos manejando una materia prima muy sensible, que son niños y niñas. Entonces, innegablemente que estoy de acuerdo con la educación laica, estoy de acuerdo con la educación sexual en las escuelas, bien orientada, bien dirigida, y yo pienso que la iglesia irá abandonando esas posiciones conservadoras y fundamentalista. El propio Papa Francisco se ha abierto a las nuevas visiones sobre esto, y más temprano que tarde tendrá que llegar a las escuelas dominicanas lo que fue una realidad del siglo pasado con la escuela ostosiana, que se basó básicamente en la razón y la ciencia, no en el fundamentalismo ni en la religión. Vamos a hablar ahora con el político. Melanio Paredes es miembro del comité. Quiero decirte antes, si me da la oportunidad de entrar a lo político, que todo esto y mi crítica van en la dirección de mejorar, porque todos los educadores tenemos que rendir cuentas de lo que es el resultado de la educación dominicana. Yo no puedo abstraerme de eso. Y le he dado seguimiento, aún saliendo del ministerio, le doy seguimiento stricto sensu a lo que pasa en la educación dominicana, porque es un tema de nación. Sí. El PLD, hay muchos aspirantes, lo vemos bastante activo. Sin embargo, eso no quita de que constantemente estén renunciando personas, pasando a la fuerza del pueblo, incluso legisladores, y eso es como un ruido permanente, como una amenaza, vamos a decir, desde el punto de vista de la estrategia política permanente que ustedes tienen en el PLD. El tema Congreso siempre será conflictivo, difícil. Fíjate todo lo que está envuelto ahora alrededor del tema de los congresistas y particularmente los diputados, el tema del transfugismo, el tema del costo de las campañas electorales. Todo eso implica que se perdió la visión, el espíritu de cuerpo en los partidos, y por eso un diputado pasa de un partido a otro sin chistar, sin que eso moleste, porque no hay una clara definición en términos de principios democráticos, constitucionales, sobre el rol de estos representantes de la población y cómo deben acceder a las posiciones. A esto se agrava el hecho de que una lamentable división entre el partido principal del país llevó a que haya en el PLD o en la Fuerza del Pueblo personas con una historia y una relación primaria de muchos años, y por eso se puede dar situaciones como esa. Ahora, en términos de lo que es el Partido de Liberación Dominicana hoy día, yo te puedo decir que esos vientos son vientos que no tumban coco, como diríamos. ¿Por qué? Porque el Partido de la Liberación Dominicana, consciente de esa situación y de que podrían darse todavía situaciones de paso de una organización a otra, definió su agenda el 3 de octubre, va a ser un año. Y a partir del 3 de octubre, que se convocó al 9º Congreso, el Partido de Liberación Dominicana ha estado trabajando sostenidamente en su transformación, su crecimiento y su fortalecimiento. Y puedo darte como primicia acá, aunque se dijo ya de alguna manera, pero de manera muy general, al término de la reunión del comité político del pasado domingo, que a partir del 1 de octubre inicia un plan de juramentaciones de miles y miles de nuevos PLDistas a propósito del proceso de reorganización que estamos llevando a cabo. Para darte lo que me corresponde, yo estoy enlazando la provincia de Santiago. En Santiago encontramos una realidad, el partido con una cantidad de comités de base,
una cantidad de comité intermedio y un padrón abultado de 184.000 miembros. Nosotros comenzamos a validar los presidentes de esos comités de base, a validar los comités de base y a construir nuestro nuevo padrón. Y ya como resultado de ese trabajo, el 10 de octubre, el domingo 10 de octubre, en la mañana, haremos un gran acto de juramentación en el Polideportivo Las Carreras de Santiago con 1.500 nuevos PLDistas que ingresan a nuestras filas y serán juramentadas por un importante líder y dirigente de nuestro partido. El presidente Medina va a ir a ese acto, porque lo anunciaron que él va a encabezar. Es probable. Los actos de juramentación comienzan el 2 de octubre en San Cristóbal, continúan el día 3 en San Juan y Elías Piña, el día 9, sábado 9 en La Vega y el domingo 10 en Santiago y San Francisco de Macorís. El presidente Medina es que lo va, el presidente del partido, porque es que lo han anunciado mucho y no ve que sale. Es muy probable que el presidente Medina encabece varios, no todos, pero varias de esas juramentaciones, las más importantes. Bueno, señores, ha sido una importante conversación con el exministro de Educación, Melanio Paredes, y además miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, Melanio, por aceptar nuestra invitación a vapor. Gracias a ti y a los amigos de tu programa.